Entonces, ¿qué hacen nuestras abejas con ese polen que ellas van recolectando? Ese polen que ellas van recolectando lo van acumulando en la colmena. Y lo importante del proceso de ese polen dentro de la colmena es que haya un proceso de fermentación que debe ser anaerobio. Claro, ese grano de polen que ellas van recolectando ya le han agregado previamente saliva. Entonces recordemos que la abeja cuando llega a la flor, ella va a humedecer con saliva ese polen. Al humedecerlo con saliva, entonces puede empezar a armar la pelotica de polen, se empieza a limpiar la cabeza con las patas delanteras, se empieza a mandar ese pequeño grano de polen, lo empieza a mandar a las patas medias, lo manda a las patas traseras, y en la corvícula, que son esos pelos especializados para poder formar el grano de polen que nosotros conocemos como polen corvicular, ese grano de polen pues ya lleva muchas enzimas y muchas cosas que le ha agregado la abeja. Cuando lo lleva a la colmena y lo empieza a apretar en cada uno de los alveolitos, le empieza a poner unas capitas de néctar, y esas capas de néctar le permiten que tenga una parte anaerobia, y eso es lo que permite la verdadera fermentación. Y esa fermentación se produce gracias a las bacterias acidolácticas, a las levaduras que empiezan a aprovechar cada uno de esos granos de polen. Yo creo que eso lo podemos comparar a lo que hacemos con las vacas. A las vacas nosotros les preparamos un ensilaje para alimentar mucho mejor las bacterias que ellas tienen en el rumen, y ese rumen va a generar unos ácidos grasos que esos sí son los que va a aprovechar la abeja, la vaca. En nuestro caso, la abeja aprovecharía todos esa descomposición que le están haciendo las bacterias, que me está transformando esa proteína que más o menos puede estar entre el 26 al 28%, me está subiendo proteínas en el pan de abejas, es mucho más alta, y sobre todo que es más biodisponible. Esa biodisponibilidad es la que le permite a la abeja verdaderamente asimilar todo ese potencial que tiene el grano de polen. Con todo ese potencial que tiene ese grano de polen, lo puede asimilar la abeja. Recordemos que el pan de abejas es algo importante para el desarrollo de nuestra colonia. ¿Por qué? Porque si la abeja consume un buen pan de abejas, va a desarrollar la glándula de veneno. Si nuestra abeja consume un buen pan de abejas, va a desarrollar las glándulas de la cera. Y si consume un buen pan de abejas, pues en general se va a desarrollar muy bien la colmena. Entonces vamos a tener abejas de mejor tamaño, abejas que van a estar mejor nutridas, que al momento de salir a campo pues van a ser unos animales más grandes, y por unos estudios que se hacen, entonces uno sabe que un animal más grande puede soportar un poco más de carga, y todo ese recurso que está recogiendo alrededor de la colmena me lo va a llevar a la colmena. Entonces, también, ¿qué está haciendo? Está incrementando la acidez del polen, de la proteína. Está pasando de 200 milequivalentes por kilogramo, lo sube a 700 milequivalentes. Eso le permite una mejor asimilación. Y obviamente, pues vamos a tener una degradación de la capa de laxina. La capa de laxina, pues es el grano de polen, viene cubierto. Acordémonos que el polen está en las flores están expuestas al sol y al agua. Entonces, la naturaleza ha desarrollado una capa que cubre el grano de polen, lo cubre, lo protege del sol, protege esa proteína que está al interior, porque acuérdense que esa proteína es la que va a llegar a fecundar la planta, a generar el proceso de polinización. Entonces la planta lo protege, produce esa capa de exina, y esa capa de exina no se degrada fácilmente, sobrevive a radiación solar, sobrevive a la humedad. ¿Qué es lo que hace la abeja? La abeja, al llevarlo a la colmena, y esas lactobacterias, que son ácidos lácticas, lo que hacen es romper esa exina, y ahí sí esa proteína que está al interior del grano de polen es asimilable. Por eso es que cuando nosotros hacemos la disección de la abeja, encontramos en el tracto digestivo, que ellas van a tener esos granos de polen, pero ese grano de polen ya está roto, ya está asimilado por la abeja. Entonces, aquí empezamos a mirar que tenemos un potencial en nuestra naturaleza, tenemos una gran cantidad de polen en nuestro medio, tenemos las abejas, digamos que la parte biológica ya está determinada, nuestras abejas van a salir a traer ese grano de polen. Ahora, ¿qué ha pasado con ese grano de polen? Las abejas lo están recogiendo del medio ambiente. En el medio ambiente como tal, no hay algo que me desinfecte ese grano de polen. Las abejas lo están trayendo, lo están acumulando, hay un crecimiento natural de hongos, bacterias, levaduras que crecen a temperatura ambiente. Es más, acordémonos que dentro de la colmena la temperatura es un poco mayor.
Entonces, esa temperatura mayor, pues lo que le va a permitir es asimilar unas cosas. ¿Qué va a asimilar la colmena? Entonces, la colmena va a empezar a traer esos diferentes nutrientes, va a empezar esa degradación del grano de polen, pero como nosotros queremos vender ese grano de polen, tiene que tener unas características que sean adecuadas para el consumo humano. ¿Qué pasa con las trampas de polen? Las trampas de polen, cuando uno las diseña, entonces es simplemente acumular el grano de polen, pero lo está acumulando en una parte exterior a la colmena. Al acumularlo en una parte, bien sea la parte inferior, la parte superior, la parte externa de la colmena, estamos cambiando las condiciones medioambientales en las cuales está el grano de polen. En la flor, el grano de polen es polvo, pero cuando la abeja le está agregando enzimas, le está agregando salima, le está subiendo la humedad, entonces ese grano de polen corticular puede tener una humedad del 30%. Y si a eso nosotros le empezamos a meter un poquito de temperatura, pues claro, esa temperatura va a hacer que esos mesófilos, que son las bacterias, hongos y levaduras que están creciendo a temperatura ambiental, empiecen a reproducirse. Entonces muchas veces nuestros alimentos no sirven para consumo humano es porque esa carga bacteriana, esa carga microbial es muy alta. Entonces, si nosotros nos consideráramos eso como viene, pues desafortunadamente vamos a tener unos problemas en nuestro tracto digestivo. Parte del trabajo que les estoy mostrando es el informe técnico. Acuerden que nosotros trabajamos en la universidad, trabajamos de la mano con apicultores, trabajamos de la mano con investigación, y entonces parte de esos resultados, esto es de la Universidad de los Andes, que esta chica estaba haciendo la maestría en la universidad, entonces empieza a encontrar unos resultados y empezamos a darnos cuenta que nosotros no, desafortunadamente no podríamos cumplir con la normatividad internacional con nuestros granos de polen. Básicamente, ¿por qué? Por el diseño de nuestra trampa. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos está dando un alimento, pero en el diseño de nuestra trampa, nosotros la estamos, por llamarlo así, contaminando nuestro grano de polen. En nuestras condiciones medioambientales, nosotros, por descripción, nosotros tenemos lomerío, nosotros no tenemos condiciones fáciles de acceder a nuestros apiarios. Un poquito de historia de la apicultura colombiana. En el año 79 estaban los primeros reportes de la abeja africanizada. Durante toda la vida, las abejas africanizadas en Colombia, durante toda la vida habíamos nosotros tenido abejas europeas. Esas abejas europeas, pues la gente las tenía al frente de la casa. Ya sabemos las bondades de la mansedumbre de las abejas europeas. Y pues ese animal era el que teníamos en nuestras condiciones medioambientales en Colombia. Cuando llega la abeja africanizada, entonces, por diversos motivos, en Brasil empiezan a partir de enjambres empezar a colonizar. Cuando llega a Colombia, los primeros reportes en el 79, ya el centro de Colombia llegan en el 82. Esa mayor defensividad que tiene esta nueva genética hace que las personas empiecen a desestimar su trabajo con apicultura. O sea, es complicado que ellos estaban acostumbrados a tener las colmenas al frente de su casa, iban a trabajar con las colmenas que picaran a todas las personas, entonces eso desestimó esa producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que quieren seguir trabajando con las colmenas, entonces tienen que desplazarse a sitios más lejanos, alejados de los sitios de vivienda, de los sitios en donde se tienen animales, en general en donde haya algo. Y eso hace que se pierda la mitad de las colmenas en Colombia. ¿Por qué? Porque la gente desafortunadamente las quemaron, dejaron de visitarlas, y los que quieren empezar a seguir trabajando con las colmenas empiezan a buscar unos nuevos nichos. Esos nuevos nichos pues quedan alejados. Al quedar alejados, o sea, el acceso a los apiarios aquí en Colombia, los apiarios tradicionales, no es fácil llegar a un apiario. Entonces uno tiene que caminar 45 minutos en Santander, tiene que caminar en la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene que caminar 2 horas para llegar al apiario. Entonces las condiciones se dificultan. Parte de esa dificultad es eso. Si yo tengo una colmena con una trampa de polen, yo tengo que estarle recogiendo constantemente los granos de polen para evitar que ese crecimiento de hongos, que es lo normal de la flora de mi grano de polen, empiece a desarrollarse. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos que nuestros apicultores no le pueden dedicar todo el tiempo a nuestras colmenas. O sea, si ustedes han mirado los informes en Colombia, ven las fotos de los apiarios en Colombia. Nosotros tenemos apiarios de 15, 20 colmenas, 30 colmenas a lo máximo. Intentamos optimizar los tiempos de visita al apiario. O sea, para nosotros es inmanejable un apiario de 80 o 100 colmenas. Nosotros tenemos que tener una infraestructura, unas bases individuales. Esa genética africanizada, pues claro, en algunos sitios hemos empezado a hacer programas de selección, de mejoramiento, para disminuir esa defensividad, mejorar las prácticas de manejo. Ahorita lo último les empiezo a mostrar las fotos de nuestros sistemas productivos o algunos de los ejemplos de los sistemas productivos aquí en Colombia. Entonces, en esta imagen quiero que se lleven el mensaje. Actualmente, como la mayoría de las personas están recogiendo el polen,
no es apto para consumo humano. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? De la mano de la tecnología, desarrollar nuevas trampas, empezar a trabajar BPMs, buenas prácticas de manufactura con nuestros alimentos, tener en cuenta que nuestras abejitas empiezan a desarrollar nuevos nichos, empezamos a tener nuevas abejas que empiezan a trabajar y tenemos que empezar a trabajar mucho mejor con nuestras abejas y en especial empezar a tener en cuenta que ese grano de polen que nuestras abejas están colectando tiene que llegar a la mesa del consumidor. Por eso es que la charla es desde la flor hasta el consumidor, porque durante toda esa etapa, todo ese proceso, lo que nosotros debemos empezar a buscar es cómo optimizar nuestro producto para que llegue a la mesa del consumidor, para que alguien se consuma ese producto, para que alguien se beneficie como nosotros nos estamos beneficiando de los productos de las abejas.